Em, Hoy quiero que charlemos un ratito y la idea sería dedicar pues un rato donde yo voy a exponer unas ideas, como les decía ayer, alrededor como de tres puntos centrales y luego un momento de cierre. El primer momento, el reconocimiento y hablar un poquito como de las emociones y de las reacciones que estamos teniendo en este momento. Luego poder hablar de algunos asuntos que nos pueden ayudar a preservar la salud mental en momentos como el que actualmente vivimos. Tres, ¿qué lugar tiene el soporte social y la necesidad de mantenernos conectados como forma del autocuidado? Y en el cuarto momento, como les digo, vamos a resumir en cuatro punticos clave lo que yo creo que es lo que quisiera transmitirles en esta mañana, ya en esta tarde para los de Manaus. Un saludo muy especial a todos los conciudadanos que están no solo en Manaus, sino en otros lugares del mundo. Un saludo lleno de nuestro cariño y también con toda la empatía y la comprensión en relación con lo difícil que es vivir también estas situaciones cuando nos sentimos lejos de casa. Cuando pasan cosas como estas, cuando estamos en momentos de crisis, yo creo que hay algo que casi sin excepción nos conecta con la serenidad y es poder estar cerca de los seres que amamos. Eh, Esa es una realidad que la pandemia nos ha arrebatado, la posibilidad de estar cerca de quienes, no, de quienes amamos, la posibilidad de abrazar a quienes amamos y pues como tendremos que ser más resilientes que el COVID, entonces pues a lo que nos obliga esto es a encontrar otras maneras de conectarnos. Esta, una manera maravillosa de poder estar con todos ustedes eh, en un momento en el que esperamos que también se sientan cerca y conectados con su casa, con su país. Muy bien, entonces, la idea es que hablemos un ratito de eso y yo quisiera que luego pudiéramos tener ocasión de conversar sobre sus inquietudes, también sobre sus comentarios. Creo que también tendremos que tener el momento para darles la voz, darles la palabra. Yo me conecté en este momento desde mi celular, entonces yo no tengo posibilidad de ver el chat, pero claramente desde Colombia nos unen, nos apoyan y nos darán, le darán curso a las preguntas o a los comentarios que ustedes avienten. Muy bien. Entonces, yo ayer les decía que cuando pensé en esta invitación, que agradezco mucho, pensé que una de las cosas que yo iba a evitar también en el título y a lo largo de la conferencia espero usarla muy pocas veces, es la referencia a la pandemia y al COVID y todos estos asuntos. Y por eso desde el título yo decidí que fuera más general, estrategias para el autocuidado de la salud mental en estos tiempos. Porque además yo creo que buena parte de estas reflexiones deben venir para quedarse. Es decir, que esperamos que muchas de estas cosas que podamos charlar hoy se vuelvan habituales para nosotros, que esta condición haya sido, digamos, como el pretexto para hablar de ella, pero que claramente lo que podamos alcanzar y lo que podamos lograr es una incorporación de una manera de ser y de relacionarnos distinta, porque también será la vida distinta hacia adelante. Entonces, en ese sentido, quiero también decirles que la decisión de hacerlo de esta manera obedece a la disposición y a la actitud de que esto se vuelva un hábito que venga para quedarse a nuestra vida, número uno. Y número dos, porque el otro mensaje que les quiero transmitir es que nuestra vida, antes de que apareciera toda esta situación y esta condición, giraba alrededor de muchas otras cosas, las conversaciones en nuestra mesa, las charlas telefónicas, lo que pensábamos, tenía referencia a muchas otras condiciones, tanto positivas como negativas. También teníamos otros problemas y otras preocupaciones. Entonces, también el primer llamado como estrategia de autocuidado y de salud mental es, este no es el único tema del que vale la pena hablar. Y creo que una de las cosas útiles que podemos hacer por nuestro bienestar es que el tema relativo al COVID, a la pandemia, sea un tema del que podamos hablar y que tengamos que tener obviamente incorporado en nuestra cotidianidad, pero que no se nos olvide que mientras tanto siguen pasando cosas. Ayer les decía,
seguimos celebrando el Día de la Madre. Tuvimos una celebración del Día de la Madre sui generis, completamente sui generis, distinta. Y en ese sentido yo me quiero quedar con la palabra que mi mamá me dijo el domingo cuando hablamos. No la pude ver porque mis papás, desde que todo esto empezó, se fueron con mi hermano a una pequeña tierrita que tenemos en el oriente de Antioquia, pero por nuestra decisión allí no hay internet. Entonces, llevo mucho tiempo sin verlos. Todo esto fue una llamada telefónica, pero al terminar la llamada telefónica, mi mamá me dijo, hija, este es un día de la madre inolvidable e irrepetible. Y ella está convencida de que es irrepetible. Y cuando lo decía, yo creo que tenía un sentido ambiguo de la expresión, porque creo que por un lado quería referirse a cómo le había pasado, a cómo había sido su día de celebración, donde solo pudo estar con mi papá y con mi hermano, porque los otros estamos por fuera, no podíamos estar con ellos. Entonces, cómo lo vivió y cómo lo celebró y cómo nos sintió a sus otros tres hijos a pesar de no estar con ella, pero creo que el otro sentido, cuando dijo irrepetible, creo que era su sentido de esperanza, en términos de que no quiere celebrar otro Día de la Madre de esa manera, que quiere que el próximo año, cuando nos reunamos, exactamente suceda eso, que nos podamos reunir. Entonces, han pasado cosas, hemos seguido cumpliendo años, hemos hecho reuniones de amigos, nos hemos encontrado para celebrar distintas cosas, incluso solo para celebrar el hecho de ser amigos. La vida ha seguido y a pesar de que tiene dificultades, hemos encontrado las maneras de de bordear esos obstáculos, porque creo que eso es lo que hemos hecho como seres humanos y es lo que nos ha permitido mantenernos como especie, que hemos aprendido a sortear múltiples dificultades y adaptarnos a muchas condiciones. Esta no será una diferente, vamos a lograr sobreponernos a ella. Hemos encontrado alternativas importantes. Yo no sé cómo lo han vivido ustedes, pero quiero decirles que nunca antes yo había tenido tanto contacto con gente que quiero a través de una videollamada, porque aunque las videollamadas estaban ahí, digamos que normalmente lo que hacía era una llamada de teléfono mientras iba hacia el trabajo o en el momento del almuerzo, pero era una llamada telefónica. Nunca había usado tanto los medios digitales de video para intentar conectarme con la gente querida. Entonces, pues en medio de todo eso han ocurrido cosas importantes y cosas muy útiles también. Entonces, como nuestra vida ha continuado y nuestra vida ha seguido, seguramente nuestros temas de conversación también tienen que ser diferentes. No podemos concentrar nuestra vida y nuestra energía en ver, escuchar y comentar temas que tengan que ver exclusivamente con el manejo de la pandemia. Eso como una abrebocas y como una manera de también acercarnos a otra forma de pensar esto del autocuidado. Muy bien, punto uno. Ayer empecé, creo que me alcanzaron a escuchar los que estuvieron un poquito en relación con una primera tarea a la que tenemos que obligarnos, creo yo, es a normalizar nuestras emociones y a normalizar nuestras reacciones. Yo no me cansaré de repetir una y otra vez que lo anormal es lo que estamos viviendo. Lo anormal es esta situación. Lo anormal son las restricciones que estamos teniendo de contacto físico, de salir fuera de casa, de visitar a la gente que queremos, de hacer deporte al aire libre. Eso es lo anormal. Y ante las situaciones anormales, las reacciones que tenemos las personas son normales. Las reacciones, tanto las que aceptamos y reconocemos como emociones positivas, como también las emociones y las reacciones que a veces criticamos y pensamos que no son positivas o que hemos llamado negativas. Y que básicamente eso viene de una consideración del estudio de las emociones en términos de la valencia, del polo positivo o el polo negativo del afecto que comprometen las emociones. Pero no son positivas o negativas en términos de que sean buenas o malas. Todas las emociones tienen una función adaptativa. La función adaptativa de la tristeza, por ejemplo, es llevarnos un poquito a la introspección.
volver la mirada a la autorreflexión y sobre nosotros mismos, que es absolutamente necesario en un mundo y en un contexto que nos invita tanto a la vida expansiva y a estar todo el tiempo hacia afuera y volcados hacia otros. Entonces, la tristeza tiene una función muy importante. La tristeza nos reconecta con nuestro ser interior para todos los efectos. Lo que pasa es que a veces no nos queremos conectar con nosotros mismos porque a lo mejor nos da susto lo que nos encontramos de nosotros mismos. Entonces, quizás el llamado es qué quiero encontrar cuando yo vuelvo sobre mí misma, por ejemplo. La rabia tiene una función adaptativa fundamental porque la rabia ayuda a que yo ponga un límite. La rabia se elicita, se aparece como reacción a una situación donde yo percibo una injusticia. Entonces, cuando yo percibo una injusticia, normalmente lo que esperamos que suceda adaptativamente es que yo ponga un límite, que diga, no me hables así, no quiero que me trates así, no hagas eso. Esa posibilidad de poner límites se logra también gracias a que sentimos irritabilidad, a que sentimos rabia porque sentimos que se vulnera alguno de nuestros derechos. Y podríamos seguir explorando la función que tienen cada una de las emociones negativas o cualquiera de las emociones positivas, pero en últimas lo que quiero decirles alrededor de eso es, las emociones sirven para algo y además sucede un fenómeno que es precioso y del que no somos muy conscientes, y es que buena parte de las emociones, de los estados emocionales, los percibimos por los contrastes. Por ejemplo, no sabríamos de la alegría si alguna vez no hubiéramos estado tristes. No sabríamos del desasosiego si alguna vez no hubiéramos estado calmados. No sabríamos de la luz si no hubiéramos pasado una larga noche de oscuridad. Entonces, la maravilla de experimentar los estados emocionales por contraste es que amplifica nuestra red de posibilidades, nos permite saber mucho de nosotros, de todo lo que nuestro comportamiento puede variar en función de esos estados emocionales, que es el otro punto central. La emoción guía el comportamiento, es decir, cómo nos sentimos hace que actuemos. Si yo estoy sereno, probablemente tengo una mayor posibilidad de recibir una información, de tramitarla, de conectarme con ella antes de dar una respuesta. La emoción guía el comportamiento y eso tiene efectos tanto positivos como negativos, y por eso seguramente ustedes y yo hemos oído hablar un montón de veces de la regulación emocional, y es una de las cosas en las que los psicólogos más trabajamos. Más adelantico vamos a hablar del tema de la regulación emocional. El otro punto, entonces, es que si uno puede reconocer que esas emociones que experimenta tienen una función adaptativa, sirven para algo, entonces eso hace que uno no ponga tanta resistencia y no quiera cambiar esas emociones por decreto, sino que por el contrario uno sea capaz de reconocer y ver que el día de hoy o en este momento en particular me siento triste, o que en este momento particular me siento especialmente esperanzada o eufórica, o que en este momento me siento irritada o me siento incómoda o me siento desasosegado o intranquilo. Primero, poder reconocer esa emoción, abrazar a esa emoción y entender para qué sirve. ¿Cuál es la función que tiene esa emoción en mi vida en este momento? Si no existiera la posibilidad de la tristeza para volver dentro, a veces no le pondríamos un freno o un límite al frenético día a día, que nos tiene en actividad, en respuesta permanente. Afortunadamente nos sentimos tristes para que haya un momento en que podamos sentarnos, incluso acostarnos, incluso no hacer nada, y de esa manera recuperar la energía para que pasado ese estado emocional podamos estar nuevamente en disposición de actividad. Abrazar esa emoción, importante, reconocer esa emoción, pero ahí vamos a hablar entonces de dos conceptos que fue en lo que me quedé el día de ayer. Uno es la empatía. Y la empatía es la posibilidad que tenemos de conectar con el estado emocional del otro.
esa posibilidad de conexión con el estado emocional del otro es el que me permite, por ejemplo, acoger su estado emocional, aunque yo no lo comparta, aunque no esté de acuerdo, aunque me dé duro porque no sé muy bien cómo responder, pero es por lo menos aceptar ese estado emocional del otro. Y en las circunstancias de crisis eso es fundamental. Pensemos, por ejemplo, en los que están acompañados, que están teniendo que combinar los roles de papás, de maestros, de trabajadores, de pareja, de hijos, todos esos roles que se combinan en una sola casa a veces. Cultivar la empatía significa, por ejemplo, poder aceptar que esa persona que vive conmigo, ese niño que vive conmigo, a veces está insoportable y que dan ganas de devolverlo a la tienda de alquiler de niños, si existiera una. Y es, no me lo aguanto, estoy muy cansada porque está demandante, porque está pesado, porque está necio, porque está pataletoso. Entonces, la empatía significa reconocer su estado emocional. ¿Y cómo reconozco su estado emocional? Si yo me acerco a él y le digo, entiendo que estás cansado, yo también lo estoy. Yo también quisiera salir de casa. Yo también quisiera poder hacer todas esas cosas que tú echas de menos. También quisiera ir al colegio o a ver a mis amigos. También quisiera ir al parque. Si tú le reconoces esa emoción a ese niño que tienes ahí, él va a sentir que lo que está experimentando es razonable y es aceptable. En cambio, si se lo criticamos, él va a pensar que esa emoción no se debería sentir, que esa emoción es mala, que esa reacción que está teniendo es inadecuada. Y acuérdense que lo que estamos diciendo es que lo inadecuado y lo anormal es la situación. Cuando yo me conecto con la emoción del otro, no necesariamente estoy aceptando las razones por las que está así, o voy a estar de acuerdo en lo que esa persona quiere que suceda para dejar de sentirse de esa manera. A pesar de que entiendo que quisiera salir de casa, sabes que no lo podemos hacer y que vamos a tener que negociar de otra manera, de buscar una forma de ocuparnos y de encontrar actividades que hacer o cosas que hacer o simplemente esperar a que la emoción se calme. A veces estamos muy inquietos, por ejemplo, con el tema de que el niño se aburre y yo me chiflo porque no sé qué hacer con el aburrimiento del niño. Pues es que el niño va a tener que aprender a lidiar con el aburrimiento. Y aburrirse no está mal, ¿sí? Aburrirse está bien, sobre todo porque uno, te conecta con una emoción que no conoces. Y dos, porque también te hace pensar qué puedes hacer para desaburrirte. Y qué puedes hacer para desaburrirte no es una tarea que el otro tenga que hacer, porque es que no, eso nos pondría a los demás en una condición de ser como showmans, ¿sí? ¿Qué hacemos para, o bufones para intentar entretener al otro? No, yo creo que lo que tenemos que hacer es aprender a vivir y a lidiar con el malestar, a tolerar el malestar, entendiendo que también es pasajero y que no está mal sentirse aburrido. Y a un niño lo tenemos que entrenar para eso. A nuestra pareja, claramente, ¿sí? Poder reconocer que nuestra pareja hay un momento en que está eh, desconcertada, en que nuestra pareja está angustiada, en que nuestra pareja está irritable, poderle decir, lo entiendo, tómate tu tiempo, tómate tu tiempo. Para mí tampoco es fácil esto. Y hacer algo como una retirada dentro de las posibilidades que tenemos en casa. Alguien me puede decir, no, Diana, pues que no hay dónde, si tenemos un espacio chiquitico. Digo, bueno, siempre existirá el baño, ¿sí? Siempre estará el otro lado de la cama. Ese es otro espacio para mientras la otra persona se serena, mientras le damos posibilidad a la coexistencia de esa emoción, entendiendo que tiene una función adaptativa para él o para ella. Eso es la empatía, el reconocimiento de la emoción del otro. ¿Cómo hace uno para conectar con la emoción del otro? Hay una regla para eso y es conéctese con un recuerdo suyo donde usted se ha sentido así. Si usted es capaz de ponerse en contacto con una experiencia suya, aunque sea diferente,
pero donde usted experimentó esa emoción, la rabia, la culpa, la vergüenza, el miedo, el desasosiego, si usted hace un esfuerzo y se conecta con un momento en el que usted se sintió de esa manera, usted va a poder conectar con esa emoción que tiene la otra persona, que está viviendo esa otra persona. Y eso tiene un valor fundamental, fundamental a la hora de poder conectar con esa experiencia, validar esa experiencia. Como les dijeron al comienzo, pues yo trabajo con la Universidad de los Andes, soy profesora en el programa de psicología. Ayer, después de nuestro intento fallido de conexión, yo tenía clase, entonces imagínense la preocupación de saber si no me iba a poder conectar con mis alumnos. Finalmente lo pude hacer, me pude conectar con los muchachos. Eh, pero ayer algunos de ellos estaban experimentando muchas dificultades con la conexión y en algún momento uno cuando entró no apagó el micrófono y empezó a madrear porque le estaba dando mucha guerra el internet de su casa. Entonces yo paré la clase y le pedí que abriera, que abriera la cámara, que lo quería ver. Es alguien que conozco, con el que tengo cotidianidad, porque antes de esto pues lo veía en clase. Y, y lo que hice para poderme conectar con ese malestar que él tenía fue recordar lo que había pasado una hora antes cuando no me pude conectar con ustedes. Entonces pude entender la frustración que él experimentaba, porque me conecté con mi propio estado emocional y dije, así estaba yo hace una hora cuando tenía toda esta gente esperando al otro lado y yo sin poderme conectar. Y eso nos permitió tener una charla, ¿sí? Interrumpimos el tema de la clase, hablamos un ratico de lo que nos frustra, ese tipo de condiciones que escapan de nuestro control. Pero ponerme en esa situación de vulnerabilidad, que es conectar con mi propio estado emocional, es la mejor manera de conectar con lo que la otra persona está sintiendo. Es muy fácil decir yo te entiendo, pero esas normalmente son palabras vacías. La posibilidad de entender desde lo emocional implica que usted se conecte con una situación en la que usted experimentó esa emoción que cree que está experimentando la otra persona. Y nos piden mucho ser empáticos y eso es necesario y para, digamos, lidiar con los temas de la convivencia es fundamental poder ser empáticos. Pero además de empáticos, yo creo que tenemos que cultivar lo que les dije al comienzo, que es la autocompasión. La autocompasión es la capacidad que tenemos para ser benevolentes, indulgentes con nosotros mismos. Y esa nos cuesta más. Y nos cuesta mucho porque la mayoría de nosotros hemos sido entrenados para un alto rendimiento, para funcionar muy bien en todos los roles, porque muchas personas esperan de nosotros respuestas, contención, acompañamiento, serenidad, ecuanimidad. No les quiero decir lo que esperan de los psicólogos, por ejemplo. Todo el mundo piensa que nosotros somos invulnerables, ¿sí? Y nos exigen poder mantener la buena actitud, estar dispuestos, ser empáticos, ser comprensivos. A un papá le piden eso, a un jefe le piden eso. Entonces, en nuestros distintos roles, digamos que todo el tiempo nos piden ser estrictos, cumplir, dar lo mejor, pero no nos han enseñado a ser indulgentes con nosotros, a ser benevolentes. Y la autocompasión es una cualidad que deberíamos cultivar todos y que la deberíamos cultivar para sobrellevar de una mejor manera estas situaciones de crisis. Y por eso les digo, ese cuidado con la salud mental es algo que sobrepasa las condiciones actuales, es algo que vino para quedarse y que vamos a aprender de esto. Si podemos hacer la tarea de ser un poquito indulgentes con nosotros y benevolentes, eso nos ayudaría, por ejemplo, a lidiar mejor con la frustración. Ser indulgente significa entender y reconocer que a veces, como les digo yo a mis amigos, a veces o a mi familia, hoy no soy una buena compañía. Y ya, déjenme tranquila y ya mañana hablaremos. Cuando les digo eso, lo que estoy tratando de decirles es, hoy no estoy para estar conversando y dicharachera, hoy estoy vuelta sobre mí misma.
y abrazo ese sentimiento y lo reconozco, digo, está bien, a veces las cosas no van a ir bien. Y a veces, a pesar de que yo sea, no sé, la persona que tiene la mejor actitud, la persona que siempre está viendo el vaso medio lleno y no medio vacío, la persona que anima, que estimula, a pesar de que eso suceda, a veces no sucede. A veces, a pesar de que yo haga mi mejor esfuerzo, no obtengo el mejor resultado. Y creo que en los momentos de crisis hay que aprender a ser benevolente con nosotros. Hay que aprender a ser indulgente consigo mismo y a decir, está bien, está bien, no pasa nada, hoy no fui la mamá más amorosa, hoy no estuve tan paciente, eh, hoy no fui tan eficiente en el trabajo, pude haber dado más y no lo logré, pues lo acepto porque está bien que a veces las cosas vayan mal, ¿sí? Es decir, también eso es esperable. Y ahí sí, contextualizándolo en el momento que estamos viviendo, yo creo que la autocompasión es fundamental también para entender que en estos múltiples roles que tenemos que atender, algo puede no salir bien. Y que a pesar de que yo me esfuerce por cumplir y tener el almuerzo listo y el almuerzo rico para mi familia, y a pesar de que quiero que mi casa esté ordenada, y a pesar de que quiero entregar un buen informe en el trabajo, y a pesar de que quiero estar muy cercana con mis amigos, alguna de esas cosas pudo fallar. Y está bien. Y creo que tenemos que aceptar y de manera aceptar no con rabia o con resignación, sino con un profundo sentimiento de autocompasión, que está bien que a veces las cosas vayan mal, ¿sí? Lo paradójico de eso. Trabajar la autocompasión va a ser una estupenda manera de lidiar con la frustración. No se les olvide eso. Ahora, eso es el reconocimiento de emociones. 2, ¿qué hacemos para mantener a salvo nuestra salud mental en medio de estas circunstancias difíciles? Entonces, hemos oído muchas cosas. Hay una que seguro la han escuchado y yo la voy a enfatizar porque su efecto está demostrado, y es, hay que proteger las rutinas. Estas son condiciones que son muy propicias para que uno rompa las rutinas de sueño, las rutinas de alimentación, las rutinas de ejercicio, las rutinas de ocio. Es muy propicio que, a menos que tengamos una responsabilidad estructurada en nuestro día a día, dejemos que pasen los días y estemos muy irregulares en esos hábitos. Los hábitos hay que protegerlos, porque los hábitos en estas circunstancias nos ayudan, por ejemplo, a mantener una relación con el espacio-tiempo, que es muy importante. Dense cuenta que en gran medida este desafío ha roto las barreras de espacio-tiempo para el trabajo. ¿De qué manera? Pues que podemos perfectamente tener una reunión a un horario inusual, a un horario que si estuviéramos en la oficina no tendríamos. Y sin embargo, aquí hemos roto ese límite. Hemos roto límites como el espacio físico. Yo nunca hubiera hecho una conferencia desde el lugar donde estoy en este momento, que es mi mesita al lado en mi estar. Ahí no hubiera hecho una reunión nunca, como no fuera una reunión de amigos, una reunión de trabajo. Esto nunca lo hubiera hecho, una conferencia jamás lo hubiera hecho. Hemos roto la relación con el espacio, la relación con el tiempo. Entonces, las rutinas nos ayudan a mantener esa estructura. Las rutinas nos ayudan a saber cuándo es viernes, cuándo es lunes, cuándo es sábado, cuándo es domingo. Esas rutinas, por ejemplo, para los niños son supremamente importantes y mucho más, digamos que se están tomando medidas, los países están tomando decisiones distintas, pero, pero sabemos que buena parte de lo que está ocurriendo y que va a ocurrir en los próximos meses, solo por decir meses,
es que buena parte de la estructura escolar de los niños y adolescentes y jóvenes en el mundo va a ser a través de homeschooling, buena parte del tiempo, ¿sí? Para unos más que otros, depende de los países, depende de las edades, pero buena parte de nuestra experiencia educativa se va a dar en casa. Entonces, ¿qué es importante? Estructurar ese tiempo de estudio. Si tenemos niños pequeños, a los niños pequeños hay que estructurarles tiempo de estudio, independientemente de que la conexión con el colegio sea 2 horitas o 1 horita, el niño o la niña tiene un tiempo de trabajo independiente. Estructuren ese tiempo con los niños. Este es el tiempo de la escuela y hagan como si estuvieran en la escuela, un recreo, un descanso y un descanso que se corresponda con las cosas que el niño hacía en su descanso, ¿sí? Bueno, y que son posibles, no puede salir a tirarse por el deslizadero, pero puede hacer una videollamada con los amigos y tomar la media mañana o el algo, como decimos en Antioquia, acompañado de sus amigos. Conéctelo con los papás de uno de los amigos del colegio y que hagan un recreo, porque al niño le tenemos que garantizar su posibilidad de socialización, así como la necesitamos nosotros también. Rutinas para dormir, rutinas para comer, ¿sí? Tiempos. La estructura del tiempo nos ayuda a mantener un equilibrio mental importante. Un equilibrio mental importante. Hoy recibí un meme que me dio mucha risa, me pareció muy oportuno y dije, se los voy a compartir. Recibí un meme que decía, ¿qué año tan raro? Los meses de este año tan raro. Enero, febrero, cuarentena y diciembre. Y yo creo que en parte lo que está representándonos es que todo este tiempo de la cuarentena que empezó pequeñita y se ha ido abriendo y abriendo y abriendo y abriendo y abriendo y abriendo, nos está poniendo ante un escenario de pensar en algunos planes un poco más lejanos en el tiempo de lo que nos hubiéramos imaginado. ¿Qué nos va a ayudar a mantener la estructura mental y la serenidad mental? Unas estructuras y unas rutinas establecidas. Rutinas que no tienen que ser inflexibles, como no lo eran antes de que esto pasara, pero sí sabíamos antes de que esto pasara que había un tiempo en que durante la semana los niños iban a la cama porque al otro día había que madrugar, y igual los adultos porque teníamos que trabajar. Entonces, intentemos que eso también suceda de alguna manera en este periodo. También teníamos días que no cocinábamos y pedíamos un domicilio o salíamos a comer fuera. Pues eso lo podemos conservar, no podemos ir a comer fuera, pero sí podemos pedir el domicilio. Los que tienen, digamos, más apertura y pueden salir, pues seguramente lo estarán haciendo. Los que no tenemos esa posibilidad, pues pedimos un domicilio. Y podemos relajar la rutina, pero hay que mantener una rutina. Eso es clave. La rutina en el sueño, por ejemplo, es uno de los puntos en los que yo más insisto y en esta época que lo trabajo mucho con mis estudiantes en la universidad, pero que también lo trabajo mucho, por ejemplo, con los pacientes, va en la línea de que sabemos que el sueño es un protector de la salud mental. Y eso lo experimentamos todos nosotros, independientemente de qué tan buenos o no buenos sean nuestros hábitos. Pero todos experimentamos que después de una noche o después de varias noches de mal dormir, nuestro rendimiento es distinto, nuestro ánimo es distinto, nos encontramos más agotados, nos encontramos más cansados. Piensen si esto lo acumulamos en el tiempo, ¿cierto? Entonces, proteger el sueño es fundamental. Algunos me pueden decir, Diana, eso es imposible porque con esta preocupación, ¿uno cómo hace para proteger el sueño? Digo, pero es que usted acaso, ¿quién le dijo que quedarse despierto lo iba a liberar de la preocupación? ¿Sí? Si uno supiera que con quedarse despierto se le quita el problema, pues entonces yo creo que ayunaríamos de sueño todos. Pero no, lo que sabemos es que por el contrario aumenta el problema del sueño. También sé que me pueden decir, no es voluntario. Digo, no es voluntario, pero si nos damos cuenta, vamos a ver que hacemos un montón de cosas que van en contra de proteger el hábito del sueño. Por ejemplo, nos dormimos con la televisión encendida, le ponemos el temporizador. La luz que emite el televisor mantiene activos los circuitos cerebrales.
pero después se apaga, no importa, pero el tiempo que permaneció encendido, su cerebro no se pudo desconectar, aunque usted esté dormido, supuestamente, pero no alcanza las fases profundas de sueño. Entonces, apague el televisor, dispóngase para dormir. No se quede a dormir en el sofá y después a la mitad de la noche se para y se va para la cama. No, hay que conservar higiene de sueño, que es ponerse su pijama, lavarse sus dientes, apagar las luces y disponerse al descanso. Y entonces ahí viene una de las cosas que yo escucho con más frecuencia en este último tiempo, y es que muchas veces la gente lo que hace es coge su celular, responde los mensajes que tuvo atrasados de todo el día desde la cama, y usted se ha puesto a pensar cuál fue el último mensaje que vio anoche. Entonces me puede decir, era un meme, digo, otra vez del mismo tema. O era la noticia, el último, como le sale la alerta del noticiero, del periódico sobre el número de casos. ¿Usted quiere que lo último que usted se lleve a su cama cada noche sea algo que tenga que ver con la pandemia? Yo no quiero eso. Yo quiero que la última imagen que tengo cuando cierre mis ojos sea una imagen agradable y positiva. Y sobre eso trabajo todos los días de mi vida, porque además es la misma analogía que hago con la muerte. Yo quisiera y le pido a la vida que me dé la posibilidad de conocer el momento de mi muerte, de ser dueña del momento de mi muerte, porque quisiera que mi último suspiro se fuera con una imagen bella. No quisiera irme a la eternidad con una imagen desastrosa, entonces tampoco quisiera irme a dormir con una imagen desastrosa. ¿Qué puedo hacer para eso? Hágase consciente de que es lo último que usted va a ver en su celular. Yo quería entonces concluir diciéndoles que el ocio lo tenemos que cultivar también, y cultivar el ocio implica conectarse, por ejemplo, con una actividad, con una pasión que usted tenga. Cultive una pasión, es un buen momento para cultivar una pasión, sea la que sea que usted tenga. Y una última estrategia que es muy útil en estos tiempos complejos es use la escritura. Escriba, narre, cuente. Piense que cuando usted escribe tiene una posibilidad de poner a través de las palabras, a través del papel, lo que a veces no es posible hacer a través de la conversación. Entonces, si nos entrenamos en la estrategia de escribir cada día, narre cómo fue su experiencia de hoy, como un diario, como una bitácora, como un blog, la estrategia que cada uno de ustedes tenga. La escritura es profundamente reparadora. Abrace la incertidumbre, reconozca su emoción, cultive una pasión, estructure una rutina, empatice con las emociones de los otros, permítase que las cosas a veces no estén bien y acéptelo, y genere autocompasión, reconocimiento de que a pesar de que haga lo mejor, las cosas pueden no estar bien. Yo cerraría con eso y me parece que es un buen momento como para que miremos sus comentarios y preguntas si les parece bien. Claro que sí, doctora. Le comento que hay más de 300 personas conectadas. Qué bueno. Todos les están dando las gracias por la excelente conferencia. Hay una pregunta de Juliana Churi y es, ¿qué pasa cuando la misma rutina aburre? Vale, Juliana, muchas gracias por tu pregunta. Y yo creo que podemos hacer algo por entender que podemos hablar de rutina y podemos hablar de monotonía. Entonces, hay rutinas que toca hacer todos los días, pero las rutinas pueden no ser monótonas. Por ejemplo, es rutinario desayunar todos los días. Vaya rutina, ¿cierto? Pero esa rutina de desayunar puede no ser monótona, puede no ser tan aburrida. Pero ¿cómo hace uno para que eso no suceda de esa manera? Pues seguramente lo que nos toca es empezar a hacer uso de nuestra actividad para aprender también que puede haber otras formas de hacer las mismas cosas. El problema no es hacer las mismas cosas, es hacer las mismas cosas de la misma manera. Uno. Y dos, lo que les decía hace un rato, aburrirse no está mal, porque es que aburrirse es una manera de movilizarse a cambiar la manera de estar. Digamos que aburrirse es lo que le permite a uno salir de la inercia del día a día. Entonces no hay que tenerle miedo a aburrirse. Es bueno
estoy aburrido en este momento, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y seguramente ese es el momento en el que se activa, como dice un colega de la universidad, un ataque de creatividad que nos permite encontrar otra manera de resolver esa situación que a veces es aburrida o monótona o incómoda. Bueno, la siguiente pregunta que nos hacen es, ¿cómo manejar un ataque de ansiedad por el COVID? Yo creo que un ataque de ansiedad por el COVID es un ataque de ansiedad, mejor dicho, un ataque de ansiedad es un ataque de ansiedad independientemente del motivo, ¿no es cierto? Entonces, digamos que estamos ante una situación donde tenemos unos riesgos reales, ¿sí? Y por eso buena parte de las emociones que experimentamos no son ni siquiera ansiedad, son miedo, es el miedo, porque el miedo es la emoción que se elicita ante un peligro real. Entonces, ¿el miedo por el contagio es ansioso? No, el miedo por el contagio es miedo, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos hacer? Disminuir la exposición, ¿sí? Es lo que podemos manejar. No podemos evitar el contagio necesariamente, pero sí podemos disminuir el riesgo de exposición. Pero en general, si nosotros habláramos de la ansiedad, yo creo que la estrategia es la que usamos en cualquier otra circunstancia y es, primero, los síntomas de la ansiedad tienen una curva, suben, suben, suben y luego se aplanan y bajan. Las personas que tienen ataques de ansiedad con mucha frecuencia no se dan cuenta de eso, entonces empieza a producirse la activación, sudoración, taquicardia, disnea, preocupación, y la gente cree que eso va, perdón que voy a usar una expresión súper paisa, que eso crece como un volador sin palo y que eso no se va a bajar nunca. Entonces corta la emoción. ¿Cómo corta la emoción? Huye, evita, ¿sí? No, la primera invitación es experimente los síntomas para que se dé cuenta que esa sensación de ahogo, que esa taquicardia, que ese miedo va a crecer, luego se va a estabilizar y va a empezar a declinar. Le va a ayudar respirar. ¿Cómo respiramos? No tenemos que hacer, pues nos han enseñado técnicas y si usted sabe técnicas, perfecto, pero si no sabe, ¿sabe cuál es la mejor manera de lograr una respiración lenta y suave? Hable despacio. Cuando usted inicia una conversación despacio, necesariamente se obliga a inhalar, contener y exhalar, ¿sí? Y esa es una manera de regular la respuesta fisiológica de la ansiedad, que da mucho susto, toda la que les describí ahorita es actividad fisiológica. Pero además, frente a la preocupación, la mejor respuesta es información para manejar la ansiedad. ¿Cómo información? No irme a internet, a ver qué dice internet, sino dese respuestas de las que usted conoce, es ¿qué está bajo mi control? Me voy a lavar las manos, como me enseñaron. Si voy a salir, tengo mi mascarilla, yo la tengo al lado de mi puerta, que es la que uso para salir. ¿Cuáles son las cosas que están bajo mi control? Información, la gente se angustia mucho y dice, Dios mío, van tantos muertos. Digo, ¿y usted por qué se está fijando solo en los muertos? ¿Usted ha visto cuántos son los recuperados? La tasa muerto recuperado. ¿Ha visto eso? ¿Por qué se queda solo con la cifra adversa? Información. Información controlada, eso se me olvidó decírselos ahora, pero usted no tiene que estar todo el día viendo las últimas noticias. Concéntrese y vea noticias una vez al día y que esa vez no coincida con que esté en la cama a punto de dormirse, porque entonces rompemos la otra rutina. La ansiedad, la preocupación se reduce con información, ¿sí? Y a pesar de que estamos enfrentando una amenaza real, la amenaza puede ser controlada, ¿sí? Y para eso son todas las medidas que estamos tomando. No se olvide de eso. Eso le va a ayudar a reducir la ansiedad en esta situación. Muchas gracias, doctora. Vamos a hacer las últimas 2 preguntas. Hay muchísimas preguntas porque son en este momento 400 personas conectadas. Pero por cuestión de tiempo no podemos responderlas todas. Vamos a responderlas después de la charla a la mayoría. Esperemos que en los próximos días podamos dar respuesta.
una pregunta que repiten mucho es o cómo manejar a los adolescentes ahorita en la situación del COVID, que están muy irritados. Entonces, ¿cómo manejar a los adolescentes? Perfecto, me encanta esa pregunta. Y entonces lo que yo le diría a esos papás que están preocupados por cómo manejar a los adolescentes es primero, empatice, devuélvase a cuando usted tenía 14 años, 15 años, 16 años. ¿Qué hubiera sentido usted si no lo hubieran dejado salir de su casa? ¿Qué hubiera sentido usted si le hubieran dicho que no podía ver a sus amigos? ¿Qué hubiera sentido usted si le hubieran dicho que no podía ir a una fiesta? Probablemente hubiera sentido exactamente lo que siente ese adolescente. Entonces, lo primero es conéctese con su propia adolescencia. Claro, ustedes me van a decir, Diana, nosotros éramos unos adolescentes muy obedientes porque veníamos de unas familias súper conservadoras y uno era obediente por definición. Yo le digo, bueno, pues, pero es que tampoco a usted y a mí no nos tocó de adolescentes vivir este encierro, ¿cierto? Entonces yo creo que lo primero es conéctese con la emoción de su chico, de su chica, de su adolescente. Y es, yo entiendo que esto es muy difícil para ti y yo quisiera que fuera diferente, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para que te sientas mejor? ¿Qué crees que puedes hacer para que puedas tener contacto con tus amigos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? Sin que violemos los principios que tenemos que cuidar. Pero yo creo que lo primero es, tenemos que conectar con su emoción, porque yo, si ustedes me preguntan a mí, ¿quién creo yo que está llevándose la peor parte en esta historia? Creo que son los adolescentes. Porque los niños aprenden y se adaptan con una mayor facilidad. Creo que los adultos estamos conectados con nuestra experiencia laboral o demás, pero creo que el momento vital de un adolescente está muy truncado. ¿Qué me dicen ustedes de el momento en el que está todo a flor de piel, su sexualidad, su interés por conocer otros chicos o chicas, truncado en este momento? Yo creo que para ellos esto está siendo un desafío pues muy importante. Entonces creo que la primera estrategia es conéctese con la emoción y miremos qué podemos hacer para que se normalicen algunas de esas cosas que él o ella puede hacer, ¿sí? Por ejemplo, cómo facilitamos que pueda tener contacto a través de las llamadas, por ejemplo, con sus amigos, ¿cierto? O en los lugares donde están muchos de ustedes, yo sé que ya se han relajado algunas medidas y pueden hacer visitas. Bueno, pues entonces, ¿cómo podemos hacer esto de manera responsable? Creo que es una manera de ayudar a orientar a los jóvenes en su momento crítico por cuenta de esta situación. Muchas gracias, doctora. Tenemos la última pregunta, tenemos muchísimas más, pero como ya dijimos, vamos a canalizarlas con el Colegio de Psicólogos y con ASCUPAPSI para poder yo les voy a dejar mi correo. Yo les voy a dejar mi correo también. Si quieren, me pueden contactar y también a través de ese medio yo les puedo responder. Muchas gracias, doctora. La última pregunta es, ¿por qué en esta cuarentena se están incrementando los divorcios y qué recomendaciones puedes dar a las parejas? Muy bien, pues yo no tengo cifras de que se estén incrementando los divorcios, pero tengo cifras de que se está incrementando, por ejemplo, los niveles de violencia intrafamiliar. De eso sí tenemos datos y tenemos cifras. Y eso sucede pues porque ninguno de los que está aquí conectado, les aseguro que de los que tiene una vida en pareja pues formalizada o que vive con su pareja más bien, yo creo que ninguno de ustedes había pasado 24/7 indefinidamente con su pareja. Entonces, pues es obvio que todas estas circunstancias exacerban de alguna manera las tensiones, los malestares, las posibilidades de chocar. ¿Qué tenemos que hacer? Organizar, por ejemplo, asuntos tan importantes como el manejo de los tiempos y de los espacios. Aunque estemos en pareja, necesitamos espacios para estar solos y para hacer cada uno lo que habitualmente hacía, o si no lo que habitualmente hacía, pues para estar solo. No tenemos que estar, el que convivamos con alguien no significa que tengamos que estar a su lado compartiendo todos los espacios todo el tiempo. Cuando las circunstancias nos lo permitan, pues poder tener unos tiempos y unos espacios de aislamiento importante.